Estamos en vivo, chamacos. Hola a toda la gente que esté por ahí, que empiece a sintonizar y que empiece a identificar la señal de silla vacía. Les damos la más cordial bienvenida, tanto Gustavo Garrio como Armando Salgado y un servidor, para la presentación del poemario de Gustavo Garrio, Ningún país es mi país. Entonces, vamos a comenzar ahorita, vamos a compartir primero en nuestros muros y ahorita en un segundito regresamos para puntualmente comenzar con la presentación. Compartimos en los muros entonces. Muy bien. Entonces me voy al muro de silla vacía. Así es, hay que entrar al muro de silla vacía, ahí ya está la transmisión, ya está el video en vivo y de ahí hay que compartirlo a nuestros respectivos muros de favor. A ver, porque no lo encuentro. Déjame ver. Está al inicio, viejo, ya apareció. ¿Ya? A ver. Ya. Espera, entonces no, deja volver a darle al muro de silla vacía. Porque me aparece solo en un momento. No, ya está, viejo, ya está directo. A ver, déjame ver. Y ahorita nos damos este momento para esa conexión, no hay ningún problema. A ver. Sí será, a ver. Sí será este porque estoy ahí. Sí, mi hermano, ya lo compartió Armando y ya lo compartí también yo. Entonces, habrá que ver. ¿Ya pudiste, Gustavo? No, porque no me aparece en tu muro, en el muro de silla vacía, solo me aparece el anuncio de hace una hora. No, ya está, de ahí ya lo compartimos. Igual si refrescas con F5 en la computadora, ya te permite que vuelva a aparecer ahí arriba. Pero si no, igual no hay bronca, ¿eh? Ya de todas maneras la gente identifica que estamos acá en lo de silla vacía y Armando ya también lo compartió y ya lo compartí yo en mi muro. Si quieres al rato lo Ya está, retomas. ya está, ya está, ya está. Ya Ya, lo ya, vi. ya. Ahora, entonces le doy compartir, ¿no? Ajá, en tu muro y ahora sí ya en cuanto lo compartas, iniciamos Compartir ahora formalmente. público, ¿no? Ahí está. Así es, así es. Y mira, ya se conectaron 24 personas, ya están conectadas, les agradecemos muchísimo que estén en esta presentación. Y pues bueno, ya que estamos, que compartimos en los tres muros, pues bueno, mi nombre es Miguel Ángel García, me conocen más como el señor Tarántula, soy el director de Silla Vacía Editorial y les doy la más cordial bienvenida a esta nueva modalidad de presentaciones de libros. Como ya platicábamos en una prueba que hicimos antes, pues bueno, tenemos que ajustarnos a todas estas medidas sanitarias y demás, pero ello no implica que dejemos de hacer nuestro trabajo, en el caso de Gustavo y de los escritores como Armando, el trabajo creativo, y en el caso de nosotros como editores, pues en el trabajo colectivo para poder llevar a buen puerto los proyectos. Así que el día de hoy estamos de plácemes porque comenzamos con esta presentación de Ningún país es mi país, de Gustavo Garrio, calientito, calientito, que acaba de llegar allá a Ciudad de México y que hace rato ya le llegó en Uber a María Rodríguez, que nos contactó a través de Facebook, a través del inbox. Le dijimos que se lo podíamos entregar mañana por obvias razones, que hoy íbamos a estar conectados y dijo, no, señores, yo lo quiero hoy, antes de la presentación. La agarró al Uber el tren, se quedó parado ahí más de 20 minutos, pero ya, Gustavo, ya el primer libro ya lo tiene María Rodríguez, ya lo compró, ya lo tiene en sus manos. María, no te conocemos, pero te agradecemos mucho este gesto, porque este trabajo colectivo que se hace desde la parte creativa, desde la parte colectiva de la editorial, no tendría ningún sentido sin ustedes a quienes llega el material. Así que, en serio, muchísimas gracias. En este sentido,
Obviamente, por mi parte, voy a hacer una presentación tanto de Armando como de Gustavo. Armando conoció el material de primer momento. El texto que viene en la cuarta de forros es de él, justamente de la autoría de Armando. Ahorita nos va a platicar sobre eso. Y en este sentido, pues yo insisto, agradezco mucho que podamos utilizar este tipo de herramientas, que nos podamos reunir. Yo tenía años que no veía a Armando hasta ahora que nos contactamos para la prueba. A Gustavo, pues sí, por fortuna hemos estado más en proyectos coincidiendo y demás. Y antes de pasarle la palabra a Armando, lo que quiero decir es lo evidente, que me siento muy honrado con mi sello editorial de que podamos tener esta joya que representa Ningún País es mi país. Ahorita ahondaremos en el tema del contenido, Gustavo nos podrá hablar al respecto de eso, pero como ahí nos está mostrando Armando, realmente de nuestra parte pusimos todo lo que estaba dentro de nuestro lado editorial para tener el mejor proyecto posible. Es decir, estamos apelando al libro como un objeto material, como un objeto cultural, y como ya mostraba Armando, tratamos de utilizar los mejores recursos para que este contenido, que ya es bueno de por sí, y no es bueno porque yo lo diga, sino ahorita vamos a platicar sobre eso, me parece que es bueno, me parece que tiene todos los criterios de publicación que se pudieron solicitar, pero nuestra parte en el trabajo editorial tratamos de darle la mejor cara. Sobre eso iremos ahondando. Ya estamos en las transmisiones. Si ustedes nos dejan alguna pregunta o algún comentario en silla vacía, los voy a poder estar leyendo mientras participan Armando y Gustavo. Así que a las 43 personas que ya están conectadas, si quieren hacer alguna pregunta, ya María Rodríguez ya se conectó. Saludos, querido Gustavo Garrio, nos dice. María. Saludos, María. Saludos entrañables para María. Y mil gracias a ti porque eres la primera persona que tiene el libro. Mónica Martínez, felicidades Gus, e Hilda López, saludos para todos. Así que si ustedes nos mandan aquí mensajitos, si mandan alguna pregunta específica que tengan para Gustavo, con mucho gusto se las vamos a hacer al final, porque justamente lo que queremos es esto, que no se pierda la interacción, que no se pierda este momento de comunión, de estar cercano de los escritores, y pues vamos a utilizar estas herramientas para ello. Valeria Caballero y Roberto Pastel Radio, muchísimas gracias, mi Robert y Valeria. Saludos entrañables para ellos. Claro, y pues bueno, inicio con la presentación de Armando Salgado. Él nació en Uruapan, Michoacán, en 1985, es docente y escritor, publicó Tierras Altas de Mato Grosso en el Coneculta, Chiapas, en el año 2018, y Con los Perros Románticos, una editorial chilena, en 2019. Fue el Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines, hay nada más para el gasto, ¿no? Coordina actualmente un ciclo de entrevistas a poetas mexicanos en el suplemento cultural La Gualdra de la Jornada Zacatecas. Armando posteriormente también nos está compartiendo ahí los links para seguir las entrevistas que está realizando, y pues ha sido becario del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes de México en 2019. Para quienes conocemos, pues obviamente Armando solo nos mandó una breve semblanza de toda su trayectoria, pero sabemos que por fortuna es un escritor michoacano que se ha dedicado mucho a la tarea de leer y de escribir, que tiene una calidad exorbitante, y de ello dan muestra su talento, su persona y todos los galardones que tiene, que no se mencionaron. Así que bueno, Armando, es un gusto ser parte de esta colectividad que abraza a este nuevo proyecto desde Silla Vacía, y pues sin más te dejamos la palabra, querido Armando. Buenas tardes a todas y todos que se conectaron y por acompañarnos el día de hoy en la presentación de Gustavo Garrio, a quien agradezco me haya hecho parte de la publicación de su libro y ahora de la presentación. Igual con Miguel Ángel García, un gusto reencontrarnos a través de estos medios que nos permiten justamente acceder de forma distinta a lo que estábamos acostumbrados, de forma lo que sin duda también nos dejará indudables momentos y puntos de encuentro. Preparé algunas ideas justamente para abordar la obra de Garrio y enfocarnos en su poemario que hoy presentamos, pero antes que nada quiero celebrar la publicación de Ningún País es mi país, de Gustavo Garrio,
en un sello independiente como lo es Silla Vacía. La edición es preciosa, ya tendrán oportunidad de poderla leer con calma y eso es algo que celebro ampliamente. El trabajo editorial de espacios de sellos que justamente están reorganizando el mapa poético, no solamente en otros estados o en otras regiones, sino ahora también en Michoacán. Eso es muy valioso para todos los artistas de nuestro estado. Michoacán tiene pocas editoriales independientes. Gitanjáfora realizó un diccionario de autores michoacanos, así como una colección de autores del siglo que es muy conocida, además de otros autores contemporáneos. Creo que es un mapa muy importante para leer a poetas del estado, desde Concha Urquiza hasta Lucía Rivadeneira, por mencionar algunas poetas, desde Ramón Martínez Ocaranza hasta Gaspar Aguilera y Rafael Calderón, por mencionar algunos autores. Por cierto, me hubiera gustado leer esa colección obra de Carlos Eduardo Turón. Creo que hay una deuda importante con este gran poeta que fue en su momento gran amigo de José Revueltas, por cierto, uruapense. Aunque estos esfuerzos también se han concatenado con la edición, con el trabajo de la Secretaría de Cultura de Michoacán, creo que todavía hace falta. Por eso celebro que Silla Vacía justamente nos presente este libro que viene a repuntar justamente la labor editorial, publicando autores michoacanos. Recientemente publicaron también a Gaspar Aguilera. Creo que es una manera contundente de apoyar la literatura de esta región. Y por supuesto que Gustavo Garrio conoce estos contextos, Michoacán, toda la región, y eso creo que eso es parte elemental, esencial, que nos permite tener una dimensión, y que él tiene esa dimensión justamente de la literatura michoacana, siendo gestor, alguien que ha venido propiciando distintos puentes de ideas y otras acciones que también han beneficiado la literatura michoacana. Yo a él lo conocí en Uruapan, en un taller de crónica que él impartió, donde leí un texto sobre Monsiváis, justamente, pues recientemente, ¿no? Monsiváis, sus 10 años de haberse marchado de este plano. Monsiváis estuvo en Uruapan en un encuentro que organizamos con el taller literario Ambrosía hace más de 8 años, al que asistí, al taller. Y después fuimos a la Feria del Libro del Zócalo, vi a Gustavo y participamos en una charla sobre Monsiváis. La literatura y la crónica siguió hasta conformar una gran amistad con Gustavo y pues hasta la fecha. Lo que explica una cosa, Gustavo Garrio es un escritor de puentes, no solo dentro de su obra, sino en la vida cotidiana, vinculándose con otras personas al hacer literatura con vigencia y además de tener vigencia, literatura con contexto. Su libro, Ningún país es mi país, justo es otro puente donde se dialoga con el mundo, con nuestra mexicanidad sobre todo, y los imaginarios del lector, siendo un poemario transversal en la obra de Gustavo Garrio. Identifica algunas características rápidas que quiero abordar que tienen relación justamente con este poemario y con otros libros de Gustavo. Para que el poema tenga relación con el lector debe existir siempre un diálogo actual, que haga vigente el contenido de los poemas. Eso es un hecho. Esto se logra desde el poemario, desde que el poemario contextualiza la realidad. No es suficiente contar las cosas personales del lector. No basta compartir su imaginación solamente. Se debe ir más allá y cruzar la visión del yo con la visión colectiva del nosotros. Creo que eso es lo que emprende o hace muy bien Garrio. No solamente la visión particular de la literatura, sino es esta visión del nosotros, es esta visión colectiva, es esta visión dialógica con el contexto y por supuesto con el fondo. Por eso considero que Garrio cruza muy bien estos puentes y nos hace parte de ese cruzamiento. La poesía de Garrio es vigente porque pone al centro la visión social, sobre todo, y la vincula con sus búsquedas desde su mexicanidad, en nuestra mexicanidad, en este contexto, pero al mismo tiempo nos remite a un punto individual, a una reflexión personal, y creo que ahí radica una gran apuesta
y al mismo tiempo un gran acierto en la poética de Ogarrio, la cual, insisto, es transversal solamente en su poema, sino en su obra general. Es como si hiciera con sus poemas una biografía pública, donde la ciudad y él mismo son un solo personaje. A la vez lo leemos, pero a la vez nos leemos. Eso es como interesante. Una característica importante es la épica en su obra. Si la épica relata hazañas de héroes, Ogarrio adapta el género épico y visibiliza hazañas cotidianas de la clase obrera, de los suburbios, de las gestas del pueblo, de las personas invisibles, de los estropeados, y al mismo tiempo es testigo a la vez que es actor de esta realidad convulsa. La épica es una raíz transversal en varios libros de Ogarrio. Se perfila este constructo creativo en Épicas Menores, este libro que tengo aquí, que se publicó hace más de 5 años, y del cual quiero leer un fragmento que dice: sobre nuestras cabezas vuela el aeroplano de la muerte. Sus bombas son una caricia de tiniebla, similares al gesto amable que surge de la luz televisiva. Lo que revela que Gustavo Ogarrio es un gran cronista, porque no solo sabe organizar su ritmo interno en la escritura, sino que además sabe contarnos historias de carne y hueso que son importantes para él y que se relacionan con el lector, porque hay un punto de encuentro, y esa es la tarea del cronista, la de narrar los hechos, el instante, y muchas veces anticiparse a los hechos que aún no ocurren. Decía sobre José Revuelta, que era amigo de Carlos Eduardo Turón. Revueltas decía que la poesía es anticiparse, es una anticipación, un presentimiento. Entonces Ogarrio sabe narrar los hechos, los presiente y nos lleva más allá, se anticipa. Otro ejemplo de esta maestría en su libro lo encontramos en La mirada de los estropeados, este otro libro que publicó el Fondo de Cultura Económica, en el cual justamente se relatan desde la crónica distintos hechos, ese vapor de las coladeras que nos asalta como si fuéramos un cristal, nos empaña. Y hay múltiples referencias que se cruzan y que justamente analizan la Ciudad de México, pero que bien puede ser Santiago de Chile, bien puede ser La Habana de Cuba y otras ciudades latinoamericanas. Allí es donde empieza a cruzar esta visión transversal, no solamente poética, sino también desde la crónica, una visión ensayística, un ensayo político que maneja Ogarrio, una opinión, una reflexión constante en su literatura. Esto para mencionar parte de los suburbios de su memoria, de nuestra memoria, una biografía personal, pero a la vez una biografía pública. Eso es lo que nos permite que un constructo en la obra de Ogarrio sea la memoria, siempre la memoria. Entonces, ningún país es mi país, es un collage humano, un collage de la memoria, y al mismo tiempo es un collage sobre la condición humana. Voy a leer la cuarta de forros del libro, donde se aborda un poco más sobre los campos semánticos, sobre el contenido, sobre la estructura, sobre el fondo del libro. Dice: en el interior de estas páginas hay un país en llamas, una sala de cine en la que conviven Bruce Lee, Yul Brynner, Charlton Heston, Mel Gibson, Libertad Lamarque, Marga López y Blanca Estela Pavón. Un grupo de jóvenes que corrían apocalípticamente hacia sus casas, entre calles estrechas y puntiagudas. Una radio que sintoniza al trío Matamoros, a Muddy Waters y las últimas noticias en cascada sobre el fin del mundo, el bombardeo constante sobre nuestra conciencia, una multitud frente a las mangueras de agua como cíclopes hidráulicos, un trozo musical de Patti Smith, un parpadeo nerudiano junto a una fábrica de silencio, un padre que domestica cocodrilos dentro de sus pulmones, un reino animal con un terremoto al costado, personas ensangrentadas que buscan su nuevo país, conformando esta condición. Creo que es fundamental en la obra de Ogarrio y en el poemario que hoy presentamos. Todo esto conforman una geografía del dolor y la esperanza como parte del territorio poético de un continente personal y social. Este libro de Gustavo nos muestra el punto cero de la poesía, como él lo dijo en un ensayo recientemente que analiza la condición actual chilena, sudamericana, latinoamericana,
donde todo regresa como era antes, por un pestañeo, para corroborar que las cosas en realidad eran mejores y que a la distancia cada vez nos hundimos con mayor maestría en estos charcos de la memoria. Queda claro, la única manera de volcar nuestro coche y así evitar la desmemoria yace dentro de este manuscrito de mitologías urbanas, donde la realidad sabe bien que todo avanza con ternura que nos olvida. Entre la posibilidad de nuevas utopías y la nostalgia, Ogarrio nos deja claro que la poesía siempre será ese mundo que todavía no se derrumba. Enhorabuena por la literatura michoacana, por Gustavo Ogarrio, más libros como este, y ahorita que nos inunden las preguntas de todos los que nos están acompañando. Es mi intervención. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Excelentes palabras. Y pues bueno, gracias a las personas que se están conectando. Pues en efecto, ¿no? Esto que mencionaba Armando, este collage de la condición humana que se nos está presentando a través de este poemario. Agradecemos a las personas que están dejando comentarios, algunos nos estamos pasando aquí en pantallas, ya tomé nota de alguna pregunta. Y antes de cederle la palabra a Gustavo, obviamente hablaba de un trabajo colectivo dentro de la editorial. Y este libro, ya lo mencionábamos en el tema de la prueba, pues este libro tuvo la fortuna de pasar por el trabajo de diseño de interiores de Cristina Barragán, a quien obviamente es pilar fundamental en materia de diseño editorial y que le mandamos un gran abrazo. Y en materia de este maravilloso forro que nos regaló, que ya ahorita Ogarrio nos contará de los problemas en los que nos metió y problemas en buena lid. Al hermano Noé Martínez hasta Ciudad de México le mandamos también la mejor de las vibras, porque se notó que se volcó, que hizo una conexión tremenda con el texto, y tan tremendo estuvo su trabajo que nos puso, como dijéramos coloquialmente, en un aprieto para que Gustavo, a final de cuentas, eligiera entre 4 propuestas maravillosas, donde al final esta fue la que ganó, digamos. Y también, después de agradecer a Cristi Barragán y a Noé Martínez, claro que agradezco muchísimo a Ulises Fonseca, que es quien se está encargando de todo el tema de difusión, de toda la librería, se ha echado el proyecto al hombro, y es evidente que para que este proyecto crezca, siempre lo he dicho y nunca me cansaré de repetirlo, Silla Vacía Editorial no solo es Miguel Ángel García, Silla Vacía Editorial es un grupo de personas profesionales que están apasionadas con lo que hacen, y me parece, y creo que no me podrán dejar mentir, las ediciones lo demuestran, son muy frescas, son muy cercanas a lo que se está proponiendo, a lo que se está planteando, así que yo sin este equipo que trabajó directo en este proyecto, claro que no hubiéramos hecho absolutamente nada, por lo cual se los agradezco. Así que bien, me permitiré leer una breve semblanza también de Gustavo para pasarle la palabra, y esta viene, como ya nos mencionaba o nos mostraba ahorita Armando, viene ahí en la solapa de la portada con una foto de André Mantelli. Nos dice aquí el texto: Gustavo Ogarrio nació en la Ciudad de México en 1970. Ha escrito crónica, ensayo, cuento y poesía. Es profesor de literatura latinoamericana en el Colegio de Estudios Latinoamericanos, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es colaborador de La Jornada Semanal y de Lubina, entre otras publicaciones. Ganó el 34º concurso latinoamericano de cuento Edmundo Valadez en 2005. Obtuvo el 22º Premio Nacional de Cuento Fantástico y de Ciencia Ficción en el 2006 y ganó el Premio Letras Muertas, 4º concurso universitario de cuentos sobre la muerte, UNAM, en el 2004. Además, por si esto fuera poco, ganó la 5ª edición del concurso de crónica urbana Salvador Novo en el 2006 con el libro La mirada de los estropeados. Ello está publicado en el Fondo de Cultura Económica, nada más y nada menos en la colección Sensontle, en el año 2010. Y ha publicado también los libros Épicas Menores, Breve Historia de la Transición y el Olvido, Bajo la Misma Noche, Ensayos Políticos sobre Literatura Latinoamericana, y el libro de cuentos Nunca Seremos Poetas,
Y por si fuera poco de este poemario que ahora estamos presentando, también está calientito a nada de salir el libro de crónicas ¿En qué país estamos? Agripina, ello en la editorial Nitro Press en este 2020. Así que bueno, por ahí en redes sociales ya Julieta nos decía que este año es el año de los libros de Obarrio y pues nos congratulamos en que uno de ellos, el de poesía, esté con el sello de Silla Vacía. Así que Gustavo, un placer tenerte con nuestro catálogo y pues la palabra es tuya. Adelante, mi hermano. Bueno, esto es demasiado, ¿eh? No sé, yo creo que mejor no hablo porque estoy desbordado, porque no sé por dónde empezar, porque hay tal concentración de personas, de procesos, en una situación tan adversa, tan difícil, tan trágica, y al mismo tiempo que estén todas estas personas que estoy viendo que están ahí, ¿no? Están amigos, está María, está Cecilia, está Mónica, está Valeria, es que no acabaría de decir quién está ahí, están mis padres, ¿no? Que mi hermana, que se han aventado como muchos de ustedes, como muchos padres, como mucha gente que está en situación de vulnerabilidad, 100 días encerrados. Esto es una locura, yo no pensé que el apocalipsis pudiera ser así, ¿no? O sea, tan terrible y de repente también con esta plenitud que me siento culpable, de verdad no sé si estoy empezando bien esta presentación, pero me siento culpable de sentirme también en una situación tan complicada, tan trágica. O sea, voy a necesitar tiempo para procesarlo. Pero bueno, voy a empezar por una cuestión de justicia, de agradecimiento. Le agradezco a Miguel Ángel, le agradezco a Cristina, le agradezco a Ulises, le agradezco a Noé, le agradezco a todo el equipo de Silla Vacía, porque como decía Armando, en ellos, en esta editorial, la edición independiente en Michoacán está dando un salto cualitativo, un salto enorme. Y es un salto que no se hace solos, como muy bien lo dice Miguel, es un salto colectivo. Yo no solo me siento autor de Silla Vacía, no solo me siento lector, no solo me siento promotor. Yo creo que Silla Vacía es un reflejo de los tiempos en donde no nos vamos a salvar solos, ni nos vamos a publicar solos, ni vamos a leer solos, ¿sí? Vamos a hacerlo todo en una era donde está, por la adversidad, por este apocalipsis que estamos viviendo, o simulacro de apocalipsis, uno más, ¿sí? No sé cuántos falten, pero bueno, aquí hay otro. Lo tenemos que vivir de manera colectiva, comunitaria, porque si no, no hay salvación. No hay salvación ni para uno, ni para todas, ni para todos. Eso es la enseñanza en esta difícil situación que el esfuerzo de Silla Vacía, de todo el equipo, me ha dado, ¿no? De comprometerse a hacer un libro hermoso, un libro, miren, yo sé que hay gente que compra el libro por muchas causas, ¿no? Porque me estima, porque le llama la atención, porque le gusta la poesía. Independientemente de que si el libro y los poemas están a la altura, quien lo compre va a tener una edición extraordinaria y una cuarta de forros que hizo Armando Salgado insuperable. La cuarta de forros es una maravilla, porque Armando es poeta, ya dijeron todo el currículum de Armando, pero el parte de su currículum, y por lo cual yo me siento no solo amigo de él, sino hermanado a él desde hace mucho tiempo, con Jorge, con Saúl, con Lenin, con Lourdes, con toda esa gente maravillosa de Uruapan, que me han invitado infinidad de veces, porque ellos trabajan colectivamente y me enseñaron mucho de lo que yo tengo como ilusión que sea lo colectivo. O sea, hay una enseñanza en Michoacán, en Uruapan y en Morelia, colectiva, de trabajo conjunto, que la verdad yo no tengo más que agradecer la enseñanza que me han dado. Y yo le he dicho, aparte del agradecimiento que le doy a Silla Vacía, conmovido, porque es una edición hermosa, la verdad es que si este libro tenía un destino y uno busca el mejor destino para sus libros, no porque crea que sean mejores a otros ni nada, pues porque cree que podrían tener algún lugar más o menos digno en unas páginas, ¿sí? En la tinta, en el papel. Yo creo que este libro ha llegado al mejor destino que pudiera haber tenido. Este es el mejor destino para este libro. Y ya me permite soltarlo y dejarlo y que se emancipe y que cumpla con el destino que tiene que cumplir, si es que tiene que cumplir alguno, ¿no? Pero el segundo agradecimiento es para Armando Salgado, porque aparte de admirarlo, de reconocer que tiene una vocación, una enjundia, un trabajo, un compromiso, ¿no?
con la poesía, con las letras, pero también con su transmisión, con su difusión, es un sujeto político comprometido con las causas del magisterio y que yo admiro y que también entiendo y he aprendido mucho de esa lucha y venía por partida doble. Fue una invitación poética y política, porque yo creo que un lector ideal de este libro, que es un libro muy político, ahorita voy a hablar de eso, sería Armando, ¿sí? Y vaya que fue difícil proponer a alguien en mí, decirme quién, y yo me siento hermanado, Armando, y siento que estamos hermanados ya en este libro con esto. Estoy muy conmovido, así que perdónenme si me pongo cursi o melodramático. He estudiado el melodrama durante los últimos 15 años, y créanme que, como decía Manuel Puig, lo que lo salva a uno de ser melodramático es que tiene conciencia de que es melodramático, ¿no? Y entonces se vuelve trágico el asunto. Está bien, ¿sí? Entonces ya no somos tan melodramáticos. Quisieras dar este agradecimiento. Y tercer agradecimiento, y no es de menos importancia, no tiene ninguna jerarquía, es a todas y todos los que están ahorita aquí. Estoy muy conmovido de ver las expresiones de cariño, de solidaridad, pero también de interés, de deseo, con muchas de las personas que están aquí. He compartido momentos de palabras, de sensibilidad. Tengo libros también trabajados con muchas personas que están aquí. Con Cecilia hicimos un libro sobre Santa Fe, sobre la fábrica de pólvora. Yo creo que los libros, a veces me siento mal de tener como una manía, como medio demoníaca, de que quiero que todo culmine en un libro, ¿sí? No solo mi trabajo, el trabajo de los demás. Cada que veo, está Raúl Mejía, con el cual también hace poco hablaba, y recordaba una crónica sobre su libro Sueños Húmedos, que es un gran libro, pero un gran libro, el mejor libro de crónicas para mí de Raúl Mejía. Y siempre quiero que las cosas culminen en un libro, ¿sí? No sé por qué, es como una manía, es ahí, no sé, como un síndrome, una adicción. Y eso me conmueve también, me conmueve muchísimo que estén todas aquí, ¿no? Bueno, ese es el plano institucional de agradecimientos. Quiero hablarles un poco y de que este libro vino a caer y vino a publicarse en un momento donde yo pensaba que ya no podía pasar nada peor. Este libro tiene su origen, nace, les voy a decir la fecha exacta en la que nace porque la tengo, nace el 7 de diciembre de 2014, lo concibo, porque ese día, en la jornada semanal, a invitación de Luis Tobar, con quien también comparto proyectos editoriales, le mando un abrazo a Luis Tobar, director de la jornada semanal, me propone publicar un artículo días antes, semanas antes, sobre un hecho terrible en la vida de todas y todos los mexicanos. Un hecho que hasta este día no se ha resuelto y es un hecho que se sigue repitiendo y que nos sepulta a todos, nos deja sin país. Eso es lo que yo sentí cuando conocí, y todos los mexicanos y todas las mexicanas conocimos la noticia tan grave, tan triste, tan horrorosa de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa. Yo publiqué un artículo tratando de rastrear en qué momento la poesía mexicana del siglo XX había sentido que no había plasmado y había expresado que no tiene sentido tener un país, que la violencia nos puede llevar a un nivel donde no tiene sentido la identidad, donde no tiene sentido ser mexicano, donde no tiene sentido ser de algún lugar, porque la violencia extrema nos desarraiga, nos corta, nos parte, nos deshace, nos tritura. Y eso yo traté de rastrearlo. Y me encantó lo que dijo Armando, ojalá lo hubiera puesto en la cuarta de forros, pero yo sé que me encantó lo que dijiste, Armando, sobre que sentiste que este libro era una biografía pública. ¿Dónde empieza esta biografía pública? La verdad me parece un gran halago, te lo agradezco, me parece, no sé si merezca ese honor, pero me siento muy bien de que lo digas. Porque este libro, si llega a ser una biografía pública, no es que haya empezado en mí, es que empezó mucho antes. Y en ese artículo, que me gustaría, que si ustedes le ponen en el Google, Ningún país es mi país, Gustavo Garrio, les va a aparecer este artículo en la jornada semanal de diciembre de 2014. Y en este artículo yo me doy cuenta, yo rastreo que la poesía mexicana ya se había sentido sin ningún país. Es viejo este sentimiento, no lo inventé yo me trato de inscribir ahí. Ya lo había sentido Efraín Huerta con el poema Oh País, mi país, ¿sí? Que obviamente tiene una influencia directa en lo que yo escribo este poemario.
cuando la represión de los ferrocarrileros a finales de los años 50, ya había sentido que no tiene, ya había expresado que se extravía la sociedad, se extravía el sentido de ser humano, el sentido de ciudadanía, cuando el Estado y los gobiernos reprimen a tal punto que nos exterminan, ¿sí? Porque en esos exterminados hay una parte de nosotros que está desapareciendo, ¿sí? Ya lo había sentido José Emilio Pacheco cuando escribió este poema tan citado, cuando está en crisis la identidad nacional, que se llama Alta Traición, que lo escribe en 1968. Ya lo había sentido María Rivera, ¿no? Con este poema que escribe cuando se da la marcha por la paz y la justicia, ¿sí? Ya lo había sentido Jorge Humberto Chávez en Ciudad Juárez, cuando vienen los feminicidios terribles y escribe un libro hermoso que gana el premio Aguascalientes. Ya lo habían sentido muchos y muchas. Yo sentí que yo también lo sentía. Yo sentí esa furia y sentí esa impotencia, como muchas y muchas de ustedes, cuando ocurrió lo de Iguala, ¿sí? Este libro es una respuesta directa a eso. Lo empecé a escribir en enero de 2015 y lo terminé el año pasado. Casi el grueso de los textos los escribí en 2 años. Y empecé escribiendo el poema largo que le da nombre al libro, ¿sí? Es mi manera de poder expresar que para mí la poesía puede ser cualquier cosa, pero yo quiero que sea política. Y yo quiero que sea política a lo mejor de manera directa o indirecta. Porque cuando empiezo a escribir este poemario, resulta que ese país, que yo siento que ya es ninguno, que ya siento que se nos va de las manos desde el sexenio de Calderón, que siento que ya no cabemos, que me siento amenazado, que siento que está amenazada mi hija, mi hermana, mi madre, que están todas amenazadas, que todas pueden desaparecer en cualquier momento. Siento que hay que dar una respuesta, ¿sí? Y que hay que dar una respuesta con la herramienta que uno tiene, y que es la palabra, porque la palabra es tan poderosa que nos tiene aquí a todos, que nos tiene aquí desaislándonos, tratando de encontrarle sentido a este pinche encierro que no tiene sentido a veces, ¿no? Que parece que sí, que no, y que luchamos desde la inmovilidad contra algo que no vemos, contra el maldito virus y el contagio que se instaura como el Dios supremo de esto, ¿sí? Entonces, yo traté de expresar eso, ¿no? Tenemos una gran tradición de poesía política en Latinoamérica, así como tenemos una tradición de desnacionalización, de pérdida del sentido de la identidad en la poesía mexicana. En América Latina tenemos una tradición de poesía política. Ramón Martínez Ocaranza la localizó muy bien en la poesía insurgente cuando este país estaba naciendo. En todos los poemas populares, ¿sí? Que se difundían y se cantaban en tierras michoacanas, cuando iba a llegar Hidalgo, cuando iba a llegar Morelos, que transmitían la batalla. Esa función poética de la palabra. Yo creo que antes de la poesía culta, antes de la poesía formal, ya lo dijeron los formalistas rusos, hay una función poética del lenguaje. Todos tenemos acceso a la función poética del lenguaje. Todos hemos escuchado algo hermoso, todos hemos elaborado algo hermoso con la palabra. Todas y todos, sin excepción. Todas somos narradores, todos somos narradores. Solo que algunos lo formalizan y otros no, ¿sí? Este poema nace de la necesidad de atrapar eso. Cuando yo me meto a tratar de escribir esto desde un sentimiento de impotencia, de rabia, pues me encuentro que no solo este país desaparecía ante la violencia, había otro país también que iba desapareciendo, y es el país de la infancia. Mi infancia, la infancia de muchos, se estaba perdiendo, se estaba diluyendo, se estaba yendo a un lado donde yo no sabía dónde estaba. Y en ese sentido la poesía a veces se parece mucho a los sueños. En los sueños, ¿no? Y quizás ahí voy a pecar de un exceso a veces de lecturas de Freud, pero creo que Freud es conmovedor y es poético cuando al inicio de la interpretación de los sueños nos dice, el sueño es memoria, pero es la memoria oculta del consciente, es la memoria que no recordamos, que no sabíamos que teníamos ahí, ¿sí? De repente tenemos un sueño donde decimos, ¿cómo yo supe eso en el sueño? Pone unos ejemplos extraordinarios, Freud, ¿no? Dice, ¿cómo es posible que yo sepa eso si yo lo olvidé o se me hace que nunca lo supe? Claro, más adelante, en ese trabajo de evocación que hace el sueño, nos damos cuenta que lo sabíamos y no lo sabíamos, o lo sabíamos y lo olvidamos. Creo que la poesía ayuda a recordar quiénes éramos también. Hay poemas que se me aparecieron, que se me revelaron, como los poemas de la infancia perdida. Todos hemos perdido la infancia. Todos somos culpables de perder la infancia.
Todos fuimos arrojados al infierno cuando terminó la infancia, ¿sí? Idealizado o no la infancia puede estar llena de momentos de violencia, ¿sí? Pero también es el momento quizás donde de alguna manera todo tuvo sentido, donde de alguna manera el acto, la palabra, la acción era un juego y era en serio, se jugaba en serio, ¿sí? Lo lúdico era lo más radical que podía haber ahí, y donde se funda el mundo, donde tenemos los primeros recuerdos. Y este poemario también se dirige al país que perdimos, que es el país de la infancia, ¿sí? Bueno, estoy muy emocionado, perdonen, no quisiera extenderme tanto porque yo puedo hablar 2 horas de esto y sé que me van a callar y se van a salir de la pantalla como a veces le hacemos cuando no queremos estar en un Zoom o en una charla. Les voy a leer algo, ¿sí? Les quisiera leerles algo para ir identificando esto. Quisiera dedicárselos a todas y a todos. No sé por quién empezar, a mis papás, a Valeria, a Cecilia, a María, ¿no? A Raúl Mejía, a Armando, a Miguel. Así que no sé, este poemario no está dedicado a nadie, porque tanto dolor no se podía dedicar a nadie, porque creo que es un poemario de mucho dolor. Bueno, les voy a leer esto, que es precisamente del segundo apartado, que se llama Otras 10 películas de vaqueros. Primera función. En esta ocasión vamos a separar las manos, a juntar los molares, con el metal precioso de los atardeceres que curan el origen, que prolongan el agua tibia del nacimiento. Esperar, detener, ignorar, el pecho en el que va a alojarse esa bala de plutonio que se ve tan linda cuando atraviesa la pantalla y nos deja a todos en la orilla de la butaca, listos para la angustia. Oh, niños sin dulzura, pedazos de mármol, únicos en su tristeza de cine que nunca estalla en primavera. Algún día dejarán de venir y por fin tendrán otras vidas. Y otro que es el que sigue, que se llama Matiné. Debo decirles que por culpa de mi mamá y de mi papá, que están por ahí viéndonos, ¿no? Se están probando las mascarillas porque ya quieren salir, ¿no? Yo iba a las matinés del cine Coyoacán, en la colonia donde crecí, en la colonia, yo crecí en el barrio de Santa Catarina y el cine Coyoacán estaba en la colonia de al lado, que era en la colonia del Carmen, que tristemente debe su nombre a la esposa de Porfirio Díaz, ¿sí? Pero bueno, nadie es perfecto en el pasado, ¿no? Y íbamos a ese cine, y ese cine, lejos de que sí pasaba matinés los sábados, nos llevamos las tortas, el termo con café, con mi mamá, y teníamos que llegar temprano para alcanzar lugar, y ahí nos poníamos todos y nos íbamos a deslizar por esas alfombras verdes que bajaban desde la pantalla y que eran como resbaladillas, ¿no? Que es lo más parecido al paraíso, hacer eso antes de que empiece la película, ¿no? Esas matinés tenían una característica, que lejos de pasar solamente películas para infantiles, nos pasaban muchas de las películas del cine, de la época del cine mexicano. Y ahí estaba Luis Aguilar, Pedro Infante, El Látigo Negro, La Ametralladora, Marga López. Y bueno, en el libro que citó Armando de La Mirada de los Estropeados, hay una crónica dedicada al cine Coyoacán. Bueno, pues esto es un poema que se llama Matiné. Tus ojos son los galpones del viejo Heráclito que ya no quiere saber nada de los ríos que nunca terminan, mucho menos de cines en los que la corriente de luz nos enchufa 2 veces, 3 veces, 15 veces, con el llanto desproporcionado de Libertad Lamarque, Marga López, y la más amada y trágica porque murió tan joven, Blanca Estela Pavón en el umbral, siempre en el umbral de este dolor que no es dolor. Pero cómo lloran sin llorar, mientras la mañana, allá afuera, se golpea contra los coches, destartalados, y todo avanza con una ternura que nos olvida, desagradecida y feliz. Nosotros aquí, muertos, estupefactos, bostezando, aburridos de las lágrimas, una lápida, 2 lápidas, 5 lápidas, un cementerio de ojitos en la oscuridad, que miran, sin parpadear, el falso, el inclemente dolor ajeno. Bueno, ¿qué les parece? ¿Tienen preguntas? ¿Quieren decir algo?
Espero, no nos pongamos tan... Yo me pongo a veces muy formal. Rompamos el hielo, por favor. No, está bien. No. Mira, a las personas que se están conectando, muchas gracias. A los que ponen los comentarios en el video directamente silla vacía, los hemos estado pasando, los agradecimientos, los recuerdos, etcétera. Y Gustavo, había dos preguntas antes de pasar con este tema. Las dos preguntas tenían que ver con el nombre y creo que ya se respondieron en alguna medida. Valeria dice que sí. Pero también a propósito de los agradecimientos, justamente recordar dos cosas. La primera, que ayer también Raúl López Telles nos hizo el favor de sacar una nota previa en Cienciario, en la página que tiene. Así que también, Raúl, te agradecemos. Ya sabes, cuando tengas oportunidad pasa para que te lleves el libro. Y a las personas que nos están diciendo, Mónica Martínez por ahí dice, saludos, el libro, con signos de exclamación. Ahí la tienen, no me lo estoy inventando. Mónica Martínez. Entonces dice, es una gran escritora que no se ha atrevido a sacar algo. Yo la conozco desde la preparatoria y ha sido durante muchos años una persona que me ha ayudado mucho a entender la escritura como algo más allá de publicar, sino como una vocación de vida. Porque Mónica escribe y le escribe a su familia y le escribe a sus hermanas, y escribe extraordinariamente sin importarle un cacahuate si se va a publicar o no, ¿sí? Y es una gran escritora ahí en él. Pues Mónica, habrá que soltar más la pluma. Señalaba Gustavo, ya Valeria nos había dicho que a qué país te referías, me parece que ya contestaste un poco. Eduardo Ramírez también nos decía, el título me parece muy atractivo, ¿por qué ese nombre y no algún otro diferente? Creo que de alguna manera es mi primo y siempre me lleva la contraria desde que yo era pequeño. Está en Monterrey. Saludos, Lalo, por favor. Un abrazo grande allá para mi tía y para todos. Bueno, pues independiente a ello, algo importante para las personas que obviamente no nos están, que están identificando ahorita estas cuestiones, decía, el libro ya está disponible también ya para su envío a toda la República Mexicana. Nos pueden contactar a través de Silla Vacía Editorial en redes sociales, Twitter, Instagram, obviamente Facebook, y con mucho gusto nos ponemos de acuerdo para enviar los libros. En la prueba ya habíamos señalado que las personas que estén en Ciudad de México y que quieran verlo de manera directa con Gustavo, pues obviamente ya se ahorran el tema del envío. Y para las personas que estén en Morelia o que quieran venir aquí a la librería por el libro, en Morelia, estamos en Miguel Cabrera 88A, en el centro histórico. Aquí estamos a un lado de Vicente Santa María, de la calle muy conocida. Entonces, si tienen alguna dificultad, nos pueden contactar en redes y les mandamos el link del mapa. Dicho esto, y si tú quisieras agregar algo más a propósito del título del libro que están diciendo, hay un tópico importante, independiente, o aunado más bien a lo que ya estaba señalando Armando, y es el tema también de la forma. Obviamente no se tiene todavía por allá el libro, pero tú en este libro, Gustavo, utilizas solo minúsculas para todo el libro. Nosotros hicimos juego. En la carta de forros sí pusimos las mayúsculas para respetar el texto que nos había mandado Armando, y también en la semblanza también las utilizamos, pero en el interior del libro respetamos a cabalidad el tema de las minúsculas, tanto que las utilizamos también en la página legal y en el colofón. ¿Algo que nos puedas decir al respecto? ¿Hay algún mensaje con esto? ¿Fue una cuestión netamente estética? ¿Por qué ese tema, Gustavo? Yo creo que esto que dices es muy interesante porque en realidad es una reflexión que yo pensé que nunca iba a comunicarla, ¿no? Obviamente se ve que el libro está escrito en minúscula, porque siento que el libro son poemas de repente muy narrativos, y el corte, hay poemas que son casi como narraciones, que tienen sí una sonoridad que quiere ser poética, pero que cuentan algo, ¿no? El poema que dedico a Morelia, sobre el equipo de fútbol el cual jugué cuando era niño, ¿no? También está ahí, pero sobre todo porque siento que las minúsculas hacían que fuera un solo torrente el libro, sin altas,
que desde el título, el primer poema, los subtítulos, todo lo que viniera en el libro, era un solo torrente. No podía detenerse en un alta porque también, como tú lo viste, no tiene puntuación. Es un libro de corrido. Es como un solo río, como el río este de Heráclito de la infancia, ¿no? De que narro en el cine, ¿no? Como si todas esos poemas estuvieran unidos, como si fuera no un solo poema, pero sí algo sin pausa, que se puede leer, ¿no? Sin las altas, sin los puntos, sin las comas. Quisiera decir también que le mando un saludo extraordinario a Raúl López Telles, que es un gran periodista de Michoacán, del cual todos hemos aprendido. Yo soy su amigo porque nunca trabajé con él, entonces nunca nos peleamos, entonces seguimos siendo amigos, ¿sí? Entonces, aunque yo quise que estuviera conmigo como coeditor en La Voz de Michoacán hace muchos años cuando yo fui editor, no lo permitieron, y qué bueno porque tenemos una amistad muy grande. Yo lo quiero entrañablemente a Raúl y le agradezco mucho lo que hace, y le agradezco enormemente la labor periodística que hace en Michoacán, que yo no necesito decirlo, es un gran referente en Michoacán. Es que qué bueno que comentas eso, porque se engarza con esta pregunta que te hace Eduardo Bautista. Dice, ¿cómo describirías el momento de la literatura michoacana en el que se está inscribiendo la publicación del libro? Oh, esa pregunta es para un seminario, ¿eh? Eduardo es un artista plástico que tengo el honor de conocer de allá de Pátzcuaro. Él me regaló un Zapata que tengo ahí, una escultura pequeña, se lo agradezco en el alma porque es un Zapata viejo. Lalo tenía la idea de que si hacía una escultura sobre Zapata, no iba a ser el Zapata que todos conocemos, joven, vigoroso, guerrero, luchador social, ¿no? El gran integrante y el gran organizador de la Comuna de Morelos, si lo iba a hacer, ¿cómo hubiera sido Zapata si hubiera llegado a viejo? Yo tengo esa pequeña escultura que él me regaló aquí, se lo agradezco, y yo creo que Lalo está muy preocupado, al igual que yo, por los procesos concretos, reales, humanos del arte. No tanto por ver el arte en vitrinas, algo inalcanzable, sino por toda la labor que hacen artistas todos los días, por crear, pero al mismo tiempo por sobrevivir, por crear circuitos, por crear comunidad. Yo siento, y yo creo que también lo hemos hablado mucho con Miguel, con Raúl, con Armando, ¿no? Con Jorge, con Lenin en Uruapan, ¿no? Con Julieta, ¿no? Que también anda por ahí, que le mando un saludo, que yo creo que Michoacán vive desde hace años, 10 años yo creo, al menos, con esta generación cuando irrumpe la generación de Armando, un gran momento literario y un gran momento en términos de poesía de mujeres y de poesía de hombres. Es difícil dar cuenta de todos los poemarios que han salido en los últimos años, ¿sí? De la calidad, del alcance y de los tonos que han alcanzado esa poesía. Creo que en términos, Michoacán creo que siempre ha sido tierra de poetas, ¿no? Siempre ha sido una tierra, vaya, desde Ramón Martínez Ocaranza, que yo creo que es el gran faro del siglo XX en la poesía michoacana, Gaspar Aguilera, esta generación de poetas jóvenes, Concha Urquiza, vaya, o sea, y siento que la narrativa ha sido una actividad más silenciosa pero constante, y que también ha tenido un gran valor en cuentistas, quizás menos en novelistas, pero en grandes cronistas. Yo admiro mucho, por ejemplo, a Ramón Lara, me parece que es un gran escritor, ¿sí? Que creo que nos va a dar todavía muchas sorpresas. Hay una generación ahí del que pertenece Armando, ¿no? Como Edgar Omar Avilés, ¿no? En Crónica, Toño Monter. O sea, hay yo creo un gran momento en la poesía michoacana y de la narrativa, y yo creo que también había lectores, pero yo creo que lo que estaba pasando es que todavía estos autores y autoras no encontraban el camino hacia los lectores. Teníamos que ir recuerdo mi vida licenciosa en Michoacán, cuando teníamos que andar buscando por las calles perdidas y las presentaciones de libros y las lecturas de poesía, a ver cómo carajo le hacíamos para encontrar a alguien que los eventos donde se leían poesía, se leía narrativa, pero luego no encontrábamos esos libros, eso no se correspondía con libros. Yo creo que, y en ese sentido, creo que las editoriales van a jugar un papel fundamental. Se han hecho esfuerzos, pero en realidad el Estado ha abandonado su posibilidad de ser editorial de toda esta generación y de darle lugar. Porque ha renunciado y porque no puede, porque es mucha la demanda, ¿sí? Yo creo que en ese sentido, editoriales independientes
Bueno, Gitán Jáfara lo ha hecho, ¿no? Lo rebasa la capacidad porque son muchos, ¿no? Pero yo creo que viene una labor ahora para editoriales y lectoras y lectores para que creen el circuito donde todos nos podamos encontrar. Bueno, pues a propósito de eso, pues bueno, ya estuvimos pasando los comentarios que están por acá. No hay ninguna otra pregunta, así que bueno, quizá para ir cerrando un poco, habría una cuestión, sí, justamente, para allá iba Armando, para allá iba. Punto número uno, si Armando tiene un comentario final. Y Gustavo, antes de que termine esto, me encantaría sobremanera que pudieras leer el poema que abre Ningún País, la página 11, que nos pudieras leer ese poema. Y a propósito, antes también de que lo olvide, Roberto Castro, ya el sábado pasado en Flores y Cantos en el Sistema Michoacano, leíste justamente, Gustavo, unos poemas aperturando la difusión de este libro, Ningún País es mi país. Así que, como petición personal, mi hermano, si puedes leernos ese poema de viva voz, Ningún País, el de la página 11, y pues también regresarle la palabra a Armando para si quiere hacer un comentario y ya ir cerrando el tema de la presentación. ¿Leo primero? Sí, adelante. Bueno, voy a leer este poema con el que abre el libro, ¿no? Ningún país cuenta venados como flechas luminosas, venados de otro mundo que hacen temblar el vacío de las tardes, sin destino, sin Dios, venados de metal, heridos y veloces, en la luna menguante de la feria, rueda de la fortuna, tazas del vértigo, carritos chocones con chispas en la cabeza, resaca de mareas fúnebres que como mordida de tigre hacen caer también a otros venados, que agonizan ante el avance de las balas y de los cíclopes. ¿Qué país tan grave, tan ninguno? Tanto dolor en la muela no se puede soportar. Hace falta otro país más trémulo para acordarse de los que llevan la marca de ningún país en los huesos, en esta sangre de pelícano que golpea contra el silencio, en el puente de gardenias en el que se ha colgado la cabeza de este país. Hace falta contar los zapatos de los que se fueron a ningún lado, sin ningún país encima, linternas apagadas, con sus héroes perennes en hazañas negras, que hicieron brotar por primera vez el muñón sagrado de la muerte, y esa manera tan magnífica de arder como venado en movimiento tras las huellas de ningún país. Muchas gracias, Gustavo. Maravilloso. Y pues bueno, para las personas que están conociendo apenas el libro y demás, con estos textos que ya nos leyó Gustavo, con lo que está comentando, me parece que ya se pueden dar ahora sí una gran idea de qué es lo que contiene este maravilloso libro. Armando, te cedemos la palabra, mi hermano, para un comentario final. Gracias, Gustavo. Considero que tu libro Ningún País es mi país es el punto cero en tu obra. Es este punto en el que tú mismo te colocas como autor y miras lo que va a suceder, nos lo narras, nos lo cuentas. Hay una gran oralidad en tu obra que es transversal, tú ya lo dijiste, y eso tiene que ver mucho con la literatura latinoamericana, ¿no? Los grandes oradores, esta parte de contar y de cantar siempre, ¿no? La épica. Mi pregunta va en lo que sigue. Tú como politólogo, en esta visión latinoamericana, actualmente en Chile el coronavirus detuvo la manifestación, el pueblo está esperando el momento para tomar las calles de nuevo. Bolsonaro en Brasil arrasando selvas, la cuestión del cambio climático, la crisis climática, las izquierdas que están fallando en muchos países y que están fallándole al pueblo, Centroamérica, los flujos migratorios, haitianos en Chile, centroamericanos cruzando México, México racista, más no poder. ¿Cuál sería la visión desde ese punto cero de la poesía, lo que decía José Revueltas? ¿Qué nos puedes anticipar? Y a la par de eso, la poesía, ¿dónde queda? La literatura mexicana, ¿dónde queda? Como un simple receptáculo en un medio cultural donde debemos solamente mirar estéticamente, o hay una condición ética, hay una profundidad ética. ¿Dónde está ese punto cero, esa mirada cero? ¿Cuál sería tu mirada
con este libro que nos sitúas en un punto, nos podemos organizar en torno a ese punto, pero ¿qué se avecina? ¿Qué se vaticina? ¿Qué nos anticipas? Yo creo, no me gustaría como hacer vaticinios, pero sí tratar de hablar de cómo están las cosas y lo terrible. Yo creo que yo tengo un diagnóstico pesimista, pero soy optimista en lo que se puede hacer, ¿sí? Creo que es uno de los peores momentos de América Latina. Creo que no solo toda esta contracción de las sociedades, de los gobiernos de tendencia fascista, toda esta nueva avanzada conservadora que estamos viviendo, no desde ahora, sino desde hace 30 años, y que al perder legitimidad se ha radicalizado, esto que llamamos así abstractamente neoliberalismo, ¿sí? Creo que nos ha metido en un laberinto, en un túnel que parece que no tiene salida. Sin embargo, la peor de la crisis que se está conjuntando entre erosión de la sociedad, erosión de las instituciones, erosión del sentido de solidaridad, está encontrando en la pandemia, en este hecho terrible, en este hecho monstruoso, en este hecho trágico, una acumulación de necesidad de sobrevivir, que tiene que ver con lo que tú decías, Armando, con lo que pasó en Chile, ¿sí? El año pasado, que tiene que ver con lo que pasó en Ecuador, que tiene que ver mucho con lo que pasó en México hace 2 años, ¿no? Aunque ahora podríamos hablar mucho de estos 2 años, pero tiene que ver con lo que pasó en México hace 2 años, que tiene que ver también con lo que pasó desde el 94 con el levantamiento zapatista en México, que tiene que ver con esta necesidad, exigencia y ejercicios de autonomía de Cherán, ¿no? Del pueblo Mije, la Sierra Norte de Oaxaca, que tiene que ver con las autonomías. O sea, al mismo tiempo de que estábamos en el punto más alto del credo neoliberal, libre mercado, individualismo, ha venido una respuesta histórica, que quiere decir que no es coyuntural, de recuperar el sentido de lo común, de lo comunitario, de sociedad, de articulación. Y yo creo que en esta pandemia, ojalá los gobiernos que puedan ser de izquierda lo entiendan. Lo veo difícil, porque también creo que tienen un límite. Yo creo que está habiendo una construcción de lo comunitario desde abajo, desde sociedades que han resistido y que ahora están en plena sobrevivencia porque no hay de otra, porque o es lo comunitario o es la expoliación y el extractivismo y el exterminio de sus comunidades. O es lo comunitario o es el arrasamiento de las sociedades urbanas, ¿sí? Yo veo que estamos en esa coyuntura, que no sé cómo va a acabar. Yo desearía que acabara bien. El peso del capital es tremendo. No se va a ir mañana y no se va a ir cuando termine la pandemia. Pero sí ha habido un momento de oxigenación de los vínculos comunitarios, en muchas medidas. Y yo espero que esta pandemia vaya generando sus propios movimientos articulados a lo que viene. Obviamente, en Chile, tengo unos amigos chilenos que ojalá estén por ahí, Mayra y David. Un saludo hasta Argentina, Mariana, que también lo está viendo. A veces es fabuloso esto de las redes, ¿eh? Perdón, yo soy muy escéptico, pero a veces está bien, ¿eh? Yo siento que va a venir, sobre todo en Chile, que en Ecuador, en Brasil, que la respuesta de los gobiernos a la pandemia fue una respuesta o de dictadura o de exterminio en la aparente libertad y en la irresponsabilidad de los gobiernos de que salgan y sálvese quien pueda, lo que está pasando en Estados Unidos con Trump, ¿sí? Siento que esas respuestas ya tienen un pasado que los está vigilando y que ya se expresó. Lo que pasó en Chile no va a terminar. La explosión social, la revuelta ciudadana, los cabildos que están ahí detenidos en Chile, están en un stand-by, están esperando. Y yo lo que veo es que la gente está tratando de que en cualquier momento que esto se pueda rearticular, se va a articular. Ya se están rearticulando, ya hay protestas, ¿sí? Por la negligencia de cómo han llevado la pandemia estos gobiernos. Así que está todo dado para que nos vaya de la peor manera o para que se mejore un poquito y se renueven algunas utopías, ¿sí? O sea, está la moneda en el aire. Yo creo que más que nunca está la moneda en el aire. Y yo creo que va a venir un proceso, ese sí es más mi deseo, no quiero ser no quiero dar ninguna proyección hacia el futuro,
pero yo espero que el lado de la vida, de lo comunitario, pueda revertir algo de esto y podamos tener otras utopías y otros apocalipsis, ¿no? Porque la verdad que no me gusta mucho, ¿no? ¿Y la literatura, Gustavo, cómo se circunscribe a todo esto? Yo creo que la literatura, a mí me gusta, aunque la literatura sea muy política, yo creo que la literatura siempre llega de manera indirecta a la realidad. Y ese es su valor y ese es su poder. Porque la literatura es un proyecto que, si bien puede hacer ruido hoy, hacer ruido mañana, va a un momento y a un lugar de la conciencia que es a más largo plazo. Yo no es que sienta que estoy haciendo algo con este poemario. Yo siento que si no lo haría sería un poco indigno para mi conciencia ante mí, que si no hubiera podido escribir estos poemas en la necesidad que tenía, yo mismo ante mí no tendría un poco de vergüenza. Pero tampoco cuando se hace siento que esté haciendo algo. Yo siento que la poesía tiene que encontrar un lugar como residual, ¿no? Como diría Horacio Ceruti, que es mi maestro, que me siento agradecido con él. Es como la filosofía, la poesía. Tiene que encontrar un lugar residual. Tiene que esperar a que todo lo demás decante para decantar, para expresarse, para acompañar, para luchar, porque también tiene que luchar. Bueno, pues bueno, por ahí ya nos están diciendo, tía Antonieta, un saludo y besos hasta California, que nos está atentísima ya en Estados Unidos, la tía más guapa de todas. Y Luciana nos hace un comentario muy, muy importante. Dice, gracias, nos hiciste olvidar por un momento el aislamiento. Felicidades. Y antes que saludos, ella, ya también por aquí. Saludos. Y mira lo que nos dice Valeria, dice, ¿qué podríamos preguntar ante tal contundencia afectiva y de palabra? ¿Qué tal, Entonces, ya por ahí también, María Rodríguez dice que hagas un audiolibro también, ya nos dice María Rodríguez, que se te quiere escuchar con la voz, y pues también por ahí Ivonne Solano nos manda felicitaciones a la editorial y obviamente a ustedes. Así saludos, que, Ivonne, bueno. Saludos. Un gran abrazo, Ivonne. Sí, dice Ivonne que una más de más cerquita la presentación, en cuanto se nos permita, con mucho gusto. Gustavo está más que obligado a venir aquí a Morelia a participar en otra presentación, pero pues bueno, por ahora no queríamos dejar pasar este momento, no queríamos dejar pasar que ya está el libro disponible y pues bueno, salvo que ustedes tengan algo que agregar, Armando o Gustavo, me parece que estaría perfecto que pudiésemos cerrar en este momento y pues por mi parte solo sería eso. Agradecerle a todas las personas. Miguel, ¿podría leer un par de poemas más? Sí, o sea, a eso me refiero, o sea, ya si podemos ir cerrando, yo obviamente agradezco muchísimo a todas las personas que se están conectando, que se mantuvieron conectadas durante toda esta más de una hora que estamos aquí y evidentemente pues ahí está Gustavo con sus contactos también en Facebook, que lo pueden cuestionar, pueden preguntarle algunas cosas y si quieren el libro, ya dice Ivonne que va a pasar acá a la librería, perfecto, por aquí los esperamos en silla vacía, así que Gustavo, adelante, tienes la voz, te escuchamos y si después de eso Armando quiere cerrar con algún comentario o demás, podemos ir cerrando la presentación. Te escuchamos, Gustavo. Gracias, Miguel, muchas gracias. ¿Qué les parece si hacemos esto? Quisiera leer un poema para Morelia, porque Morelia, como ustedes saben, es algún día le decía a Raúl Mejía, parafraseando a Carlos Monsiváis, que me sentía el primer moreliano nacido en el DF. ¿Sí? Entonces, tengo una ciudadanía, ¿sí? Muy entrañable moreliana, ¿no? La acepto con toda su plenitud y con todo su horror de lo que significa ser guayangarita, porque el paquete viene completo. Entonces quisiera leer un poema que está dedicado a la ciudad de Morelia. Quizás Armando a lo mejor podría decir algo, me gustaría a lo mejor que hablara, que dijera hasta que leyera, lo que se le pegue la gana a Armando. Y luego leer otro para desolemnizar esto, porque tengo unos poemas al final que no son son trágicos, pero no de esta manera como las de
los que están referidos directamente a este país perdido por la violencia y el país de la infancia perdido. Si les parece, vamos así. Les voy a leer este poema que se llama Una ciudad me cabalga en fiebres. Morelia, 18 de mayo. En esta ciudad de piedras hirsutas agonizaron los restos de mi infancia. Tuve fiebres que me cabalgaron hasta dejarme sin antepasados de mármol y sin el rumor de mis últimas ternuras. En esta ciudad soy el hijo secreto de los mercados con olores de amargura y de frutas petrificadas en el suelo y de ciertos episodios lunares. En sus calles he visto al poeta ciego que anuncia el fin de las yeguas solares y la venida escaldada de su majestad el tiempo. Voy por sus venas como cruzando ríos de luz y cavernas sin nombres. Voy por la calle de sus huesos, juntando daños ajenos para refugiarme en los semáforos de la locura. He callado en besos de arena sin memoria. En sus plazas del dolor he quemado mis últimas utopías, en callejones de cenizas y murciélagos. Tengo 10 de sus otoños sembrados en mi brazo izquierdo y 5 de sus inviernos están tirados en la plaza de San José como niños huérfanos de oscuridad. Arrecife de cantera que es trueno y lluvia sin epopeya, espejo llamante, tempestad sin danza y sin dueño. 5 de estas vidas las perdí en noches marinas sin pasado y sin perros eléctricos y sin lenguas como sables. 5 caballos fosforescentes que relinchan su propia muerte al pie del acueducto. En esta ciudad el fuego reposó en mi garganta. Hubo días de flechas aromatizadas y de fornicio emplumado, mientras la devastación de los árboles era la escena final de algunas alegrías. Tuve noches de alarido como estampidas de venados. Esta ciudad es un espejismo de tumbas y de magníficos abismos, mezclados ya con cierta eternidad inmerecida. Muy bien. Armando, ¿algún comentario, lectura? Adelante, tienes la voz. Un fragmento de Radio Moscú, que por cierto Jorge Bustamante García les envía un saludo fraterno. Y pues saludos a Jorge, muchos saludos. Un estupendo colega, escritor entrañable. También él es moreliano, nacido en Colombia. Y justo por eso elijo este poema de Ogarrio que se llama Capital Radio, de Radio Moscú. Y dice: me gustaría llamarme Capital Radio o Radio Moscú para cruzar la noche en el submarino de esta música, llave del paraíso, que dura mientras llego a casa en medio de la lluvia, o para bajar sin más por las lejanas piernas de revólver, o prepararme para esa cena de honor en la madriguera de alguna pesadilla. Me gustaría remar toda la noche y ser lo que está detrás del silencio madre de la invención Zapa Zapa, Frank, Wiro Melon. Pero señores, qué guitarra tan sola, tan bella. Su país es un fantasma al que nunca se regresa. Me gustaría usar una bata blanca mientras acomodo los discos y susurro en el mar negro de las palabras, máscaras diagonales de sonidos, precipicios de memoria. Estas son las consagradas del alma para todos ustedes que ahora existen en la espalda de la madrugada, o que nunca llegaron a la cita, o que ya se durmieron arrullados por esta balada perpetua que es la vida. Señoras y señores, ¿qué dirán ustedes del trío Matamoros o de Moody Waters, los marineros que derribaron bajo una tormenta sin multitudes, ni boletos, Ticketmaster, ni hielo seco en el escenario? Así descendieron del buque en blanco y negro, charola de dientes que escupía el tabaco que en ellos nunca descansaba. Señoras y señores, ¿qué dirán de aquellas cuerdas de gato reventadas? Y otra vez la voz de Moody derrumbándose para siempre, y los hermanos Matamoros que se jodan o que se adapten a las máquinas diabólicas del futuro. Ningún país es mi país. Antes ya me prendí, pues yo también quiero leer uno. Nada más, Miguel, ese poema está hecho como en un juego, como de locutor de radio, porque una de las cosas que comparto con mi hija, que es la música, que es una fan de Ramones y de The Clash,
en esa malformación que le he dado intelectual, ¿no? Que le gusta el pop. Y siempre ha habido un juego con ella como de cómo se presentaría una canción un locutor de radio, ¿no? ¿Cómo le haría, ¿no? Y ese poema viene un poco de ahí, ¿no? De cuando era más chiquita y yo jugaba a presentar una canción, ¿no? En función de muchas estaciones memorables, ¿no? Perdón, saludos a muchos de las alumnas y alumnos que están enviando mensajes de acá de la UNAM, de la UDEM, de la Maestría en Historia del Arte, que los extraño muchísimo y que la verdad me han dado tantas satisfacciones como profesor. Bien, pues en esta tesitura también del libro Ningún país es mi país, leo La herencia rota de un cocodrilo, obviamente de Gustavo Garrio. Lo importante era permanecer a su lado, como una bruja funesta, como un hijo escarlata tirado al borde del camino, que solloza la herencia rota de su cocodrilo favorito. Lo importante era verlo morir, rumiar las entrañas de su partida y partirme en silencios atómicos por todos los lados. Era mi padre con su enfisema pulmonar, con su máscara de oxígeno y esa máquina espeluznante que mide la vida que entra y sale de los pulmones. Lo importante era la vista al mar de la habitación y en la que también agonizaba un hombre con diabetes que decía, ustedes me quieren matar. En cuanto se durmiera caería nuestra demencia como una bomba de manos para asfixiarlo con la almohada. Lo importante era la enfermera que en las madrugadas entraba al cuarto como el olor de una pesadilla y luego sonreía como una lengua que nos acaba de librar de la muerte o como un espectro que nos declara su amor incondicional. Lo importante era el cocodrilo que no podía respirar, su batido de cenizas que le había dicho al médico sin pudor alguno, que había empezado a fumar a los 13 años, el cocodrilo fumador que todavía quería estar en el estanque un poquito más, aunque sea el día que amanece, la noche violenta sin estrellas, aunque sea para que la nietecita Camila lo salude desde el parque y con su sonrisa haga sonar el cascabel del adiós. Abuelo, nadie nos acompañará cuando crucemos el abismo. Lo importante era detener al cocodrilo para que no muriera a las 5 de la tarde y que su hijo insolente atravesara la espantosa ciudad para encontrar otra máscara que retuviera mejor el oxígeno y las lagañas del cocodrilo retumbaran en su centro y la vida no saliera como gaviota herida por la ventana del hospital. Lo importante era que el cocodrilo se paseara una vez más por el tajo del último atardecer, con los músculos, la garganta, los ganglios, los pulmones y los huesos melodramáticos listos para la batalla final. Miguel, muchísimas gracias. Yo tenía miedo de leer ese poema, porque ese poema está dedicado a mi padre, que debe estar por ahí, y tiene que ver con que ganó esa batalla de hace casi 10 años contra el enfisema pulmonar. Y bueno, llegó un momento en que él estaba muy grave y el doctor me dijo, si no vas y consigues una mascarilla así, que no tenemos aquí en el hospital, pues esto se complica. Y tuve que ir desde el Parque de los Venados hasta atrás del aeropuerto, en 1 hora ir y venir, para traer la mascarilla, ¿no? Y bueno, afortunadamente mi papá aguantó, luchó, resistió, sobrevivió esa noche, dejó de fumar para siempre, digo, no le quedaba de otra, ¿no? Espero que me entienda que estoy diciendo esto al aire. Y yo también dejé de fumar desde esa vez. Entonces, bueno, al menos esa batalla se ganó. Y qué bueno, para antes de darte la palabra, justamente esto, ¿no? Que también esta parte del libro te expresas de manera abierta de algo tan cotidiano, tú lo decías y es parte de tu discurso, todos podemos escribir y hay alguien que se ocupa de eso. Qué bueno que tú puedas canalizar a través de la escritura, canalizar a través de la poesía esto, que dentro de todo este panorama adverso también está eso y también se pueden ganar las batallas. Por eso quería compartir este texto, porque me parece que dentro de todo este panorama también se avisora un poco de esperanza y eso en este poema me parece que lo dejas de manera maravillosa. Por eso quería compartirlo a sabiendas de este asunto y pues bueno, te cedo la palabra, Gus. Gracias. También quisiera darle un saludo a algunas gentes que andan por aquí, a Malena de Morelia, darle un abrazo muy solidario y darle toda mi solidaridad porque su madre no ganó esta batalla del COVID y quiero decirle que le pido todo mi cariño
Ella es muy fuerte, ella es una cantante que trabajaba con Leticia Servir hace muchos años, ahí la conocí, y yo creo que no vamos a ganarlas todas y algún día vamos a perder la grande, pero mientras podemos luchar un poco y sobrevivir pues casi las próximas 24 horas al menos, ¿no? Bueno, les quería yo leer un poema. Hay una sección que yo hice ya cuando el libro estaba muy avanzado. Yo a veces, esta costumbre la agarré en el periódico, en La Voz de Michoacán, cuando era editor. Es una costumbre que muchos periodistas han tenido durante mucho tiempo, desde hace muchos años, que era cuando llegaban los cables, todavía no había internet ni nada, esto lo estoy hablando del 2000, 2001, llegaban por el Telex noticias a veces realmente inverosímiles, absurdas o sorprendentes. Y obviamente yo no las publicaba, algunas sí, pero no todas, porque eran muchas, ¿no? Era como un deporte. Lo que antes era el fake news, eran estas, que era más amable esos fake news, que eran noticias muy, muy disparatadas de repente. Yo las guardaba y las imprimía y las recortaba, y tengo, desde en aquella ocasión, tengo un archivo de noticias estridentes, inverosímiles, ¿no? Una parte del archivo lo perdí en una mudanza. Pero cuando estaba haciendo este libro, también me volví a enganchar con esas noticias. Hacía tiempo que ya no las seguía. De repente, cuando veo una, como que la anoto en una libreta por si se necesita para algo. Pero en este libro no sé por qué, de repente empecé a tener más registro de estas noticias, ¿no? Son noticias, los títulos de estos poemas, de esta sección, son noticias verdaderas. Ya el poema es otra cosa, pero el título del poema es noticia verdadera. Es una sección, la sección 8 del poemario, que se llama Diario Escatológico de un lector de noticias. Les voy a leer la primera y les voy a leer la del pulpo, ¿sí? La primera se llama La pitón que se comió al cocodrilo tardará 2 meses en moverse. El cocodrilo era australiano y todo respiraba en él como una exhalación de plantas acuáticas, un animal árido, silente y vacío de follajes celestes, como una catarata de piel dura y triunfante en las mareas de río, cocodrilo con mala suerte que fluye despacio, garganta que es cuerpo desgarbado por el hambre, sagrada pitón que te esfuerzas con nobleza para ganar lo insólito en los diarios. Actores de río tibio que hipnotizan con su batalla a un mundo desmembrado. La lluvia de la fama cae sobre ustedes, efímera y poderosa, y la devoración pública ya es un espejismo sin entrañas en el diario. Una serpiente pitón que se come a un cocodrilo vivo para defecarlo en una bola de calcio. Chupará la grasa y las proteínas, sentirá en su longitud de 4 metros de largo, en sus entrañas satisfechas, el momento justo en el que se detendrá el corazón del triste lagarto. Luego desechará los minerales y durante 2 meses se rehabilitará de la ingesta infame. Moribundo el ofidio del atragantamiento, casi divina la serpiente después de la batalla en el lago Mondarra. Y luego quiero leerles que ha tenido mucho éxito entre el público infantil y juvenil. Se llama Un pulpo gigante atacó al buzo que le sacaba fotos. Es real, el título así está, ¿eh? Sí. Es más, no sé si lo buscan en internet, lo encuentran así, ¿eh? En la cala de Fluvish, a 50 kilómetros de San Francisco, cierta tarde luminosa de verano, de turistas distraídos que juegan en las rocas, un pulpo llamado Fred, sepultado hace siglos en el Océano Pacífico, examina a la distancia a otro pulpo, insólito y débil, un forastero en la tumba líquida. Fred es un devorador de crustáceos, cangrejos desdichados, soberbias langostas, almejas entusiastas, un infatigable espectro que se guarda en la arena para el ataque, quieto, tibio, anónimo, todavía sin popularidad. Fred sigue a este forastero de tentáculos artificiales que de pronto lo descubre a sus espaldas. El extranjero hace palpitar su brazo de cámara fotográfica y Fred gira en el remolino de su propia tinta para lanzar sus ventosas, para protestar contra la humanidad bajo el agua. Su brazo majestuoso de 2 metros con 50 centímetros de largo. Es ya el misterio de los colores en movimiento. El forastero y su épica marina alcanzan a ver el pico córneo de Fred.
Los pulpos también lloran y tienen derecho a la intimidad. Dice la nota en el periódico que no sabe nada de Fred, mucho menos de su bolsa de tristezas oceánicas. El forastero escapa y Fred no se rebaja un solo instante ni al rencor ni a la melancolía. Más bien retrocede sin rumbo, como solo saben hacerlo los pulpos en la oscuridad. Al tiempo que se come uno de sus tentáculos. El hambre es mala consejera, pero en unos días el muñón hidráulico crecerá. Fred no sabe que ya hay pulpos adivinadores en la superficie terrestre, que son capaces de descifrar el futuro de las princesas y el score de un partido de fútbol. Sin embargo, Fred se graduará como homicida incompleto en diarios y revistas y reinará por un instante en el ocaso de algún país fugaz. Yeah. Pues bueno, Armando, no sé si tengas un comentario final para cerrar ahora sí la presentación. Y pues, Armando, Gustavo, un comentario final, adelante. Armando. Agradecerte, Gustavo, por hacerme parte de la presentación de tu nuevo poemario. Ya tu nuevo libro de crónica también se avecina, y pues qué bueno que esta corriente oral, política, social, poética, pues esté en tu obra y la compartas a todas y a todos. Sin duda, tu libro llega en un buen punto para la literatura michoacana, desde jóvenes de los 90 que vienen muy potentes en Michoacán haciendo poesía y escribiendo géneros híbridos y otras aproximaciones a la literatura, desde la generación de los 70s y 60s con la que de una u otra forma convivimos en Michoacán. Creo que Silla Vacía en la labor editorial con este espléndido libro viene a aportar justamente a estos procesos culturales que se están olvidando, que se han desmoronado poco a poco desde lo institucional, y qué bueno que la iniciativa, que el colectivo sea lo que permita justamente afianzar estos procesos. Qué bueno que has estado siempre vigente, presente en Michoacán y haciendo puentes no solamente con este estado, sino con distintas regiones y con distintos países, y estos lazos que hermanan justamente a las y a los escritores. Eso creo que es muy importante, y pues agradecerte por hacernos parte de este proceso editorial, de este proceso literario, que no solamente tiene que incidir con una estética, sino también con una ética, con una visión poética y política del mundo. Agradecerte eso. Y pues, Miguel Ángel, muchas gracias. También gracias a todas y a todos que estuvieron enviando saludos y que se conectaron de distintas partes de Michoacán y del país. Agradecerles que estuvieron presentes. Gracias. Gracias, Armando. Bueno, yo creo que esto que dice Armando es fundamental. Yo quisiera pensar que la crisis del COVID, la crisis de esta pandemia, del encierro, el lugar donde nos han llevado a todas y a todos, en términos de salud, económicos, culturales, políticos, pueda generar, ¿no?, procesos que quizás ya venían ahí como haciéndose, pero que pueden ser una adversidad que puede empujarnos a acelerar ciertos procesos. ¿A qué me refiero? Yo recordaba una etapa donde la poesía, donde los talleres, donde lo editorial eran una batalla de unos contra otros y de unas contra otros. A mí no me satisfacía. Yo sentía que la competencia que había luego entre escritores, escritoras, entre editoriales, no sé, no me incomodaba. Lo que yo veo desde hace años, no muchos, pero desde hace 5 o 10 años, es un deseo, yo creo, de articulación de una comunidad. Es un deseo de quitar esa competencia inútil que se parece mucho a la competencia del neoliberalismo, a la competencia del mercado, a ver quién tiene el reflector, quién no, quién dice la última palabra, quién desprecia mejor al otro, ¿no?, o a la otra. Creo que estamos rebasando esa etapa. Creo que de la etapa del individualismo literario estamos pasando a una etapa de mayor comunidad. Yo creo que también a nivel nacional las crisis de las editoriales han hecho que las mismas editoriales se unan y lo vean esto como una batalla conjunta. Yo desearía que la labor, obviamente lo está haciendo la labor de la editorial Silla Vacía, Armando, y lo que hicieron con el colectivo, ¿no?, en Uruapan, con Lenin, con Saúl, con el maestro Ramón Guzmán, que quisiera dedicar un pensamiento a su memoria, que nos ha aportado muchísimo como escritor y como organizador de estos colectivos.
que pudiéramos pasar a partir de esta crisis a otra etapa, a una etapa en realidad de comunidad, con lectoras y lectores, porque a veces somos lectoras y lectores, a veces somos editores, a veces escribimos, a veces ver eso de manera más horizontal, sin jerarquías entre el que escribe y el que lee. Creo que esta es un muy buen pretexto, una adversidad que nos puede llevar a eso, a crear otra relación entre el mundo del libro y el mundo de la poesía y el mundo de la narrativa. Yo agradezco a Armando, de verdad le agradezco muchísimo que esté aquí, de verdad lo valoro, siento como un acto de hermandad esto, lo siento con Miguel, lo siento con la gente de Silla Vacía, lo siento con la gente que está presente, que desaparezcan un poco las jerarquías entre nosotros, ¿sí? Que podamos dar y recibir, articularnos, porque creo que no hay otra manera de que sobrevivamos individualmente. Cada quien por su lado va a morir y juntos es más difícil que acaben con nosotros. Claro, pues muchísimas gracias, Gustavo, por estas palabras de cierre, por esta participación, por, reitero, tenernos la confianza de dejarnos tu texto para que seamos nosotros quienes lo editemos. Y pues Armando también, qué buena onda que otra vez un proyecto literario nos una, qué gusto estar platicando con ustedes. Y muchísimas gracias a las personas que estuvieron conectadas y que se conectaron. En verdad valoramos muchísimo su tiempo. Gracias. Estuvimos compartiendo los comentarios, las preguntas. En verdad, muchas gracias. Y pues bueno, ya lo saben, en Silla Vacía Editorial tenemos este poemario, así que por esta ocasión damos por concluida la presentación. Miguel, ¿se puede terminar con un poema? ¿Está claro? Adelante. ¿Sí? Bueno, sí. Termina la despedida, terminamos el poema y nos vamos. Claro, pues solo muchísimas gracias. Y por acá en Silla Vacía estaremos realizando justo más eventos a través de esta plataforma, justo para lo que decía Gustavo y para lo que ya señalaba también Armando. Esta colectividad nos hace más fuerte, no nos permite una circunstancia de competir, sino justamente de unir esfuerzos para salir adelante y demostrar que se está trabajando, que se sigue trabajando con la mejor calidad que se puede hacer en todas las aristas. Así que, en efecto, celebro esta hermandad, celebro esta comunión y de aquí en adelante. Así que por mi parte, muchísimas gracias. Y Gustavo, adelante con el poema para dar por terminada la presentación. Gracias de verdad, Miguel. Ha sido muy... Sí quiero decir, ya no lo dije, pero ya se te había olvidado a ti, Miguel, pero lo voy a decir, que Silla Vacía, con su esmero editorial, me puso en un predicamento, el mejor predicamento que puede tener un autor, porque yo le envié una idea de portada, bueno, yo le transmití una idea de portada, y me entregaron 4 portadas extraordinarias. Entonces fue un problemón, ¿no? Yo también hice como una encuestita con gente cercana, mi hija también, mi hija seleccionó una, y luego salió otra, y yo creo que le agradezco muchísimo este esfuerzo que han hecho, porque el libro ha quedado maravilloso. Es un libro realmente maravilloso en su concepción editorial, en su cuidado. Yo vi de manera directa el esmero que ponían en la corrección, me enviaban las correcciones, las hablábamos, luego volvían a reenviar. O sea, un trabajo editorial en serio, de verdad. Y el tema de la portada, lo recordamos, es de Noé Martínez, que se superconectó con el poemario y por eso nos puso en ese predicamento, porque yo lo único que hice es, Gustavo, ahí te hablan, ¿no? Ahí tú eliges, yo no me puedo meter en eso, las 4 me gustan, y como dice Gustavo, tuvimos que descartar, no porque estuvieran feas las portadas, sino porque a final de cuentas Gustavo identificó que esta del camino, del tren y de la vía le daba mucho sentido semántico, como bien lo anticipaba Armando, al libro. Así que qué bueno que lo recordaste, Gustavo. A Noé Martínez, una gran felicitación por esto, por haberse comprometido, como siempre, con el trabajo. Un abrazo, Noé. Gracias, Noé. Estoy muy agradecido por la portada, por toda la maqueta del libro, por los interiores, de verdad. Bueno, quiero enviar unos saludos ahí a Lucía, mi hermana, a Silvia, ¿no? A Mariana, a Andrea, a Heréndira, que anda por ahí. Realmente quisiera saludarlos a todos. Un día deberíamos hacer una presentación donde en verdad vengan todos, así como están aquí en el internet, que vengan todos, de verdad. Bueno, les voy a leer este poema que se llama Algún Comienzo. Y se lo dedico
a mis padres. Comienzo por arrancarme el pellejo de mis antepasados, rasgaduras de un túnel de huellas sentimentales en el que alguna vez tuve manos para tocar el fondo del mar y asistir con puntualidad a la risa de mi madre, el destino de mantarraya con el que mi padre pagó su vocación marina, su ronroneo de luz por el mundo. Todo tuvo que comenzar alguna vez, y yo comienzo cierto día en el que el granizo borró los caminos de Anaximandro, y la lucha contra la vida era un caer de duraznos en el patio, tantos comienzos bajo un sol que arrancaba besos de todas las esquinas. Soy también ese comienzo de cangrejo fracturado, de hormiga con heridas felices, de ciudad que se funde con un aire que envenena y con la murmuración de los volcanes. Soy poco menos que un final de aspas giratorias, colmena de palabras, una vieja conversación de cenizas, danza de relámpagos incomprendidos, una tierra blanca de tempestades que, de vez en cuando, hacen vibrar a la nada. Comienzo por los troncos huérfanos de bosques, hamacas feroces, pájaros siniestros que caltan la palpitación del tiempo. Comienzo sin método solar, sin río de tinieblas, sin el humor negro de los cocodrilos. Comienzo con una brújula a la que se le ha caído el párpado izquierdo. Comienzo sin país. En el fuego estomacal de mi madre se anuncian ya todos los delirios. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Nos despedimos. Gracias, gente, por acompañarnos. Gracias, Armando. Gracias, Gustavo. Buena vibra para todos, mi gente. Gracias.